Buenas tardes, alumnos. Como pueden visualizar, estamos grabando la clase del día de hoy por el motivo de que ningún alumno se ha conectado a la reunión prevista. Con eso mencionado, vamos a dar inicio a la clase. Continuando con el tema anterior, en este caso vamos a ver el pH y los factores limitantes. El pH depende de la composición de los elementos que forma el suelo y las sustancias que en el agua contiene en disolución. En este caso, los factores limitantes son los factores ambientales, como son lo que es la luz y la temperatura, que limitan la capacidad de que se desarrollen unas determinadas especies. Cada especie presenta una cierta capacidad de resistir modificaciones en su entorno sin que la afecten, pero también tienen límites o limitantes de tolerancia frente a variaciones de uno o más factores ambientales. En este caso, según la tolerancia a los factores ambientales, las especies pueden clasificarse del modo siguiente. Tenemos las primeras, que serían las especies euroicas, que tienen un intervalo de tolerancia mayor, o sea, amplio para uno o varios factores ambientales. Luego le sigue las especies estónicas, que son organismos más exigentes y no pueden subsistir fuera de un estrecho intervalo de tolerancia. Cuando se trata de un factor concreto, se escribe lo que es el prefijo euri o estono y a continuación el factor ambiental. Así, un organismo euritermo es poco sensible a los cambios de temperatura o lo que es un organismo no termo. Como pueden ver, tenemos lo que es la gráfica de tolerancia. En este caso, tenemos graficado el intervalo de tolerancia y tenemos un ejemplo en el libro. Como pueden ver, entre los límites de tolerancia existe un intervalo de lo que es la tolerancia para los factores ambientales que varía según la especie. Por encima o por debajo de este margen, los individuos de esta especie pues llegan a morir. En este caso, tenemos el ejemplo de los peces de agua dulce que no toleran vivir en agua marina, porque su contenido en sales sobrepasa por el exceso de sales y minerales el intervalo de tolerancia de estas especies. La zona de respuesta óptima es el intervalo en el que el rendimiento de la especie es el máximo. Como pueden visualizar, aquí tenemos el mínimo y el máximo del intervalo y la opción óptima sería casi por el medio, como pueden ver en la gráfica, en el caso de los factores ambientales. También tenemos lo que es la curva de tolerancia, ando se representan ambas especies que ya hemos mencionado, la especie estónica y la especie eurioica, que están representadas en la gráfica. Como ya saben, una resiste mayores factores ambientales que otra. Tenemos lo que es la biocenosis de un ecosistema que está constituido por diferentes especies que establecen lo que es una serie de relaciones entre ellas. La relación entre el medio y el espacio que ya hemos mencionado, que es el conjunto de los individuos de la misma especie que habitan en un lugar determinado y recibe el nombre de lo que es población. El espacio físico que ocupa una población se llama hábitat. La función que cumple una especie en el ecosistema se denomina nicho ecológico. El nicho ecológico depende principalmente del tipo de alimentación. Por ejemplo, un ratón de bosque ocupa el nicho de pequeño roedor que come semillas y una lechuza ocupa el nicho de ave rapaz que se alimenta de pequeños roedores. Estas son las funciones que estas especies cumplen en lo que es el ecosistema y cómo se relacionan. De este modo, en un ecosistema coexisten
diferentes poblaciones de diversas especies que se adaptan a lo que es el biotopo y están en equilibrio entre ellas. Tenemos lo que es el estudio de las poblaciones. En ecología no se estudian los individuos de forma aislada, sino como población. Para conocer las características de las poblaciones es necesario tener en cuenta las siguientes variables o indicadores, que serían los siguientes. Se toma en cuenta el tamaño de la población, que es el total de individuos que forman parte de una población. También se toma en cuenta la densidad ecológica, que es el número de individuos por una unidad de superficie ocupada o hábitat. La densidad de la población ha de mantenerse en equilibrio para la supervivencia de la especie. Así, una densidad de población muy pequeña puede dificultar los mecanismos de reproducción sexual, ya que pueden resultar en lo que es difícil el encuentro entre individuos de diferentes sexos. También se tiene en cuenta la tasa de natalidad, que corresponde al número de individuos que nacen en un periodo de tiempo determinado. Y por último, el último factor que se toma en cuenta es la tasa de mortalidad, que es el número de individuos que muere en un periodo de tiempo determinado. Tanto la tasa de natalidad como mortalidad varían en función de diversos factores, como la disponibilidad de nutrientes y la que son los depredadores que actúan sobre la población. En general, es especialmente significativo el caso de la tasa de mortalidad. Ahora, es habitual que se establezcan una competencia entre lo que es las poblaciones de especies con necesidades parecidas que comparten un mismo ecosistema y luchan por el mismo nicho ecológico. Normalmente, en estos casos, la especie mejor adaptada a las condiciones del biotopo desplaza a la otra. En los bosques mediterráneos se da un ejemplo de desplazamiento que es el encinar, es el bosque autóctono mediterráneo, pero desde hace siglos, cuando se introdujo el pino, este fue invadido y desplazado progresivamente hasta que el pino predominó en este hábitat, en este ecosistema. Eso sería pues el estudio de las poblaciones. Ok, alumnos, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. A continuación vamos a explicar la tarea que tienen que realizar. Como pueden visualizar, alumnos, estamos en la tarea en clase. Para la tarea en clase tienen que responder tres preguntas hechas en base a lo que hemos hablado en el día de hoy, que es la continuación de la clase anterior. Y las preguntas son las siguientes. Primera pregunta, ¿qué son los factores limitantes y cómo influyen en el desarrollo de una especie? Segunda pregunta, explica la diferencia entre especies euroicas y especies estónicas con un ejemplo de cada una. Y por último, tercera pregunta, ¿qué se entiende por nicho ecológico y en qué se diferencia del hábitat? Esas son las tres preguntas para la tarea en clase. Para la tarea en casa tienen que realizar un pequeño cuadro comparativo entre lo que es un hábitat y un nicho ecológico, sacando lo que serían los beneficios y desventajas de de lo que es el hábitat y el nicho ecológico. Esas serían las dos actividades que tendrían que realizar para el día de hoy, alumnos. Si tienen alguna duda o pregunta,
Con respecto a algo, pueden consultarme en cualquier momento mediante la plataforma. Ha sido un gusto, alumnos. Nos vemos en la siguiente clase.